La mañana del 19 de febrero de 2011 comenzó con un silencio inquietante para Jessica Freeman. Normalmente, si su madre no contestaba el teléfono, enviaba un mensaje de texto. Ocupada, llamo luego. Pero esta vez, nada. Sin respuesta, sin un mensaje corto. Jessica esperó otra hora y luego se subió a su coche y condujo hasta el motel en Saluda, donde se suponía que Vanessa había pasado la noche anterior. La puerta del área administrativa estaba sin cerrar con llave. Esto la alertó de inmediato. Vanessa siempre cerraba la habitación con llave, incluso si solo salía por un par de minutos. Dentro, todo parecía casi normal. Jessica avanzó más adentro de las salas administrativas, donde se encontraba la zona de vivienda. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Caminando de puntillas, como si estuviera en una pesadilla, Jessica la empujó. Su madre yacía de lado, no muy lejos de la cama. El vidrio del reloj sobre la mesita de noche estaba roto, y justo al lado de su cuerpo había un pequeño casquillo de bala. Se quedó paralizada. En ese momento, la voz interior, la misma que antes le había dicho que algo simplemente estaba mal, ya estaba gritando a todo pulmón. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. A primera vista, la vida de Vanessa Mintz parecía ser un brillante ejemplo de cómo una persona puede preservar la dignidad humana, incluso mientras soporta pruebas que podrían haber quebrado a otros. Su historia comenzó en las colinas ondulantes de Carolina del Norte, donde creció en un hogar lleno del ritmo de la fe, la tradición y la disciplina. La infancia de Vanessa estuvo marcada por la presencia de dos figuras notables, su padre y su madre. Su padre era un pastor bautista, un hombre de firmes principios morales que poseía una fortaleza silenciosa que le valió la admiración no solo de su congregación, sino también de vecinos y conocidos de toda la comunidad. La madre de Vanessa, aunque dedicó su vida a criar a sus hijas y a cuidar del hogar, estaba lejos de ser una mujer común. Tenía una inteligencia aguda y una notable comprensión de los corazones de las personas. De ella, Vanessa heredó una brújula interior que siempre apuntaba hacia la verdad. Desde sus primeros años, Vanessa se comportaba con una sinceridad poco común. Tenía la rara capacidad de ganarse la confianza casi al instante. La gente a menudo la describía como alguien a quien inmediatamente sentías que podías llamar una persona de verdad. Quienes la conocían mejor la recordaban como cariñosa, a veces un poco estricta, pero inquebrantablemente leal a aquellos a quienes amaba. En la escuela, sus compañeros respetaban su honestidad. A medida que crecía y entraba en la adultez, ese respeto se profundizó y se convirtió en admiración por su capacidad de mantener la dignidad, incluso en las circunstancias más difíciles. Después de completar la universidad, Vanessa buscó una profesión que pareciera estable, práctica y llena de oportunidades. Ingresó en el mundo de los bienes raíces. Más tarde, los clientes recordaban que Vanessa no se limitaba a vender casas, sino que guiaba a las personas hacia los lugares donde su futuro podía desarrollarse. Su trabajo no se trataba de transacciones, se trataba de ayudar a las familias a descubrir hogares donde se crearían recuerdos. Pronto se convirtió en una figura respetada y confiable en su ciudad de Hendersonville, conocida por su dedicación inquebrantable. Sin embargo, en su vida personal, la estabilidad no llegó de inmediato. Su primer matrimonio fue breve y no perduró, pero le dio a Vanessa el regalo más valioso imaginable: sus dos hijas, Jessica y Andrea. Ellas se convirtieron en su luz guía, la razón detrás de su esfuerzo incansable y de su resiliencia infinita. Por ellas, se exigía a sí misma trabajar desde la mañana hasta altas horas de la noche, a menudo sacrificando fines de semana y tiempo personal. Después de varios años centrada en criar a sus hijas y construir su carrera, se cruzó con un hombre que parecía traer una nueva luz a su vida.
Su nombre era Travis McGraw, un bombero con una presencia imponente y antecedentes en las reservas de la Fuerza Aérea. Al principio, Vanessa creía que Travis era confiable, honesto y decente, un hombre que podía estar a su lado tanto en el trabajo como en la alegría. Para Vanessa, esta unión representaba la oportunidad de abrir un nuevo capítulo, uno que prometía compañía y asociación. Juntos, ella y Travis invirtieron en un proyecto soñado, un motel pequeño pero encantador ubicado en el pueblo de Saluda, a solo 40 minutos de su hogar. Lo llamaron Saluda Mountain Lodge. Pero para Vanessa, era mucho más que un negocio. En él veía la posibilidad de crear no solo ingresos, sino también calidez, estabilidad y una especie de libertad creativa que había anhelado durante mucho tiempo. Los huéspedes a menudo comentaban que el lugar se sentía menos como un alojamiento de alquiler y más como un hogar lejos de casa. Y eso era precisamente lo que Vanessa había pretendido. Para ella, este albergue no era simplemente una fuente de dinero. Sin embargo, a medida que el albergue se volvía más hermoso y acogedor, algo más, algo invisible pero cada vez más inquietante, comenzó a crecer en segundo plano. La grieta entre Vanessa y Travis, al principio apenas perceptible, se fue profundizando lentamente con el tiempo. Mientras ella se involucraba cada vez más en el proyecto familiar, Travis parecía retraerse. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con mayor frecuencia, regresando a casa cansado, distraído y, a menudo, sin ánimo de conversar. Al principio, Vanessa se decía a sí misma que esto era normal. Después de todo, administrar un negocio podía ser estresante y asumía que su esposo simplemente estaba teniendo dificultades para adaptarse. Intentó restar importancia a las pequeñas cosas, las llamadas telefónicas extrañas a horas inusuales, los repentinos viajes de trabajo que aparecían de la nada, o la forma en que sus manos a veces temblaban cuando ella le hacía preguntas sencillas. Ese instinto comenzó a susurrarle que algo más grande se escondía bajo el creciente silencio de Travis. Una noche, su hija mayor, Jessica, notó un cambio. Vanessa había regresado a casa tarde después de atender el albergue. Entró con los hombros caídos, el rostro ensombrecido por una preocupación silenciosa. En la cena de esa noche, Vanessa dejó el tenedor y casi distraídamente dejó escapar una frase que se quedó con Jessica durante mucho tiempo. Parece que alguien en mi casa no es del todo honesto. En ese momento, Jessica lo descartó. Supuso que su madre debía estar hablando de algún empleado que no había seguido instrucciones o quizás de un huésped que no había sido del todo sincero. Pero años después, al mirar atrás, Jessica se dio cuenta de que esas palabras eran más que un comentario casual. Eran una súplica sutil, un vistazo a la carga privada de su madre. A pesar de estas corrientes subterráneas de duda, Vanessa hizo lo que siempre había hecho: resistir. Llevaba una fortaleza interior que le permitía mantenerse serena incluso cuando su corazón estaba cargado de peso. Exteriormente, ella continuó recibiendo a los huéspedes, sonriendo con cortesía y manteniendo el albergue funcionando sin problemas. Interiormente, sin embargo, sus amigos notaron cambios. Aún así, Vanessa se negó a rendirse ante la desesperación. Prefería la conversación a la confrontación, el compromiso al conflicto. Vanessa siempre había sido una mujer de equilibrio y compostura. En lugar de alzar la voz o convertir su hogar en un campo de batalla, tomó una decisión diferente, una conversación seria y privada. Se cree que esta charla pudo haber sido el momento decisivo en su matrimonio. Vanessa, con su claridad habitual, al parecer puso todo sobre la mesa. Le presentó a Travis un ultimátum tan firme como justo. O se comprometía nuevamente a salvar la familia que habían construido juntos, o se marchaba. No fue una amenaza lanzada con ira, sino el límite solemne de una mujer que conocía su valor y se negaba a vivir entre medias verdades. La mañana del 19 de febrero de 2011 comenzó con un silencio inquietante para Jessica Freeman. Normalmente, si su madre no contestaba el teléfono, enviaba un mensaje de texto.
Ocupada. Llamo luego. Pero esta vez, nada. Ninguna respuesta. Ningún mensaje breve. Jessica esperó otra hora y luego se subió a su coche y condujo hasta el motel en Saluda, donde se suponía que Vanessa había estado la noche anterior. Afuera, el cielo de febrero se oscurecía rápidamente. El aire estaba seco, como si algo se hubiera congelado en anticipación. Y cuando giró por el camino estrecho que conducía al hotel, su corazón se hundió. Algo en el edificio silencioso le decía que algo estaba mal. Saluda Mountain Lodge era su madre hasta en el último detalle. Incluso el cartel de bienvenidos que colgaba en la entrada parecía una expresión de la propia Vanessa. Abierta, amable, un poco a la antigua, pero acogedora. Jessica detuvo el coche y caminó alrededor del edificio. El televisor estaba encendido en la oficina, pero las ventanas estaban oscuras y no se oían pasos ni conversaciones. Llamó. «¿Mamá?» Pero solo obtuvo silencio como respuesta. La puerta del área administrativa estaba sin cerrar con llave. Esto la alertó de inmediato. Vanessa siempre cerraba la habitación con llave, incluso si solo salía por un par de minutos. Dentro, todo parecía casi normal. Papeles sobre la mesa, una taza de café, una botella de agua sin abrir. Pero había una rareza. La caja registradora estaba abierta. Solo contenía billetes pequeños y un par de monedas. Faltaban unos $200. ¿Tal vez había habido un robo? ¿O su madre simplemente no había tenido tiempo de cerrar la caja registradora? Jessica avanzó más, adentrándose en las habitaciones administrativas, donde se encontraba la zona de vivienda. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Caminando de puntillas, como si estuviera en una pesadilla, Jessica la empujó. Lo primero que le llamó la atención fue el silencio. Lo segundo fue un cuerpo inmóvil en el suelo. Su madre yacía de lado, no muy lejos de la cama. El vidrio del reloj sobre la mesita de noche estaba roto. Y justo al lado de su cuerpo había un pequeño casquillo. Jessica no gritó. Se quedó paralizada. En ese momento, la voz interior, la misma que antes le había dicho que algo simplemente estaba mal, ya estaba gritando a todo pulmón. Los investigadores señalaron de inmediato que el disparo se había realizado a corta distancia y que el arma era una escopeta calibre 12. No había señales de lucha ni indicios de entrada forzada en el lugar. Nadie había entrado desde el exterior. Nadie había forzado las puertas. Todo parecía indicar que quien hizo esto sabía a dónde iba y a quién estaba esperando. Nada estaba revuelto en la habitación. No faltaban objetos de valor. Solo el dinero de la caja registradora y ese mismo casquillo tirado allí como una tarjeta de presentación. Cuando llegó la oficina del sheriff del condado de Polk, el área ya estaba acordonada. Jessica estaba sentada en un banco frente al edificio, abrazándose a sí misma. No lloraba. Solo miraba fijamente un punto, como si intentara rebobinar la realidad. Lo primero que hicieron los detectives fue interrogar a la hija, y luego comenzaron su inspección. En las primeras horas quedó claro. No se trataba de un crimen al azar. Las huellas indicaban que el criminal conocía la distribución del lugar, conocía la rutina de Vanessa, sabía que estaría sola. Una de las primeras preguntas a las que se enfrentaron los investigadores fue el motivo. ¿Dinero? Demasiado poco. ¿Robo? No había señales de entrada forzada. Y entonces se toparon con una persona que, lógicamente, debería haber estado cerca, pero no lo estaba. Su esposo, Travis McGraw. Su ausencia levantó de inmediato sospechas. Según sus familiares, él estaba en la casa con su hijo de su primer matrimonio, en la ciudad de Asheville, a unos 20 kilómetros del lugar de la tragedia. Sin embargo, incluso estos detalles no sonaban convincentes. Especialmente si se tenía en cuenta que la pareja había mantenido una relación tensa en los últimos meses. Mientras el cuerpo de Vanessa era enviado para el examen forense, la policía comenzó a analizar el interior del albergue. El casquillo despertó un interés especial. No había huellas dactilares evidentes en él,
pero el calibre y el tipo de perdigones coincidían con los cartuchos de caza que se vendían en las tiendas de armas locales. Por sí solo, esto era solo una prueba circunstancial, pero en combinación con otros detalles comenzó a formar una imagen. En paralelo con la inspección de la escena del crimen, los agentes fueron a interrogar a Travis. Estaba tranquilo, hablaba poco, pero con seguridad. Según él, no tenía problemas con su esposa y había pasado la noche en casa sin salir. Sin embargo, una frase, lanzada casi de manera casual, puso en alerta a los investigadores. Dijo: «Probablemente fue uno de los clientes. Teníamos gente extraña allí». A primera vista, parecía una suposición inocente. Pero había un detalle extraño. Una transición demasiado rápida hacia la versión de un intruso al azar. Parecía como si supiera hacia dónde dirigir las sospechas. Los primeros resultados del examen forense confirmaron que la muerte ocurrió alrededor de las 3 o 4 de la madrugada. Esto significaba que el criminal tuvo tiempo suficiente para escapar. Las puertas y ventanas estaban cerradas, pero no con llave. Vanessa claramente sabía a quién había dejado entrar. El crimen tenía señales de haber sido planeado. No hubo gritos, no hubo pánico, y a juzgar por los testimonios de los huéspedes que se alojaban en las habitaciones del motel, nadie oyó nada. Esto solo reforzó la versión de que el disparo se realizó con un arma de cañón recortado. Es ruidosa, pero a corta distancia puede resultar relativamente silenciosa en una habitación cerrada. Un día después de la tragedia, uno de los investigadores decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero no había ninguna. El motel, a pesar de los recordatorios constantes de Vanessa, aún no estaba equipado con un sistema de videovigilancia. Parecía un descuido menor, pero en este caso resultó fatal. Las cámaras podrían haber grabado quién entró en la oficina esa noche. Sin embargo, la investigación tenía otra esperanza: los teléfonos. Los dispositivos móviles modernos no solo guardan llamadas y mensajes, sino que también registran los movimientos de sus propietarios. Se presentaron solicitudes para obtener los registros de llamadas de Vanessa y Travis. Mientras se tramitaban las solicitudes, la fiscalía comenzó a recopilar información sobre la vida personal de la fallecida. Resultó que Vanessa realmente sospechaba que su esposo le era infiel. Unas semanas antes de la tragedia, habló de ello con una amiga. Y 2 días antes de su muerte, según informes no confirmados, Vanessa llamó a una mujer llamada Mary Beth, la supuesta amante de Travis. Esa conversación pudo haber sido el punto de inflexión final. Algunos de sus familiares afirmaron que ella le dio a Travis una elección: quedarse con ella o marcharse para siempre. Y en este contexto, su muerte ya no parecía un accidente trágico, sino un intento de eliminar a una persona que comenzó a interferir con una nueva vida. 3 días después de que se encontrara el cuerpo, la policía confiscó rifles de caza del garaje de Travis. Una de las escopetas, una Mossberg 500, coincidía con el calibre y el tipo de cañón del arma que disparó el tiro. Un examen demostró que los cartuchos encontrados en el coche del sospechoso coincidían con el casquillo hallado en el lugar de la tragedia. Las pruebas comenzaron a encajar. Y aunque aún no había pruebas directas, la verdad que temían decir en voz alta se sentía cada vez más en el aire. El asesino era uno de los suyos. A medida que las primeras horas tras el descubrimiento de Vanessa Mintz se convertían en días, la investigación entró en una fase en la que cada pequeño detalle podía cambiar el curso del caso. No había testigos, no había cámaras de vigilancia, no existía un motivo evidente que encajara con la versión clásica de un robo. Pero sí existía la sensación de que el crimen había sido cometido a sangre fría y con un cierto nivel de cálculo. Los investigadores del condado de Polk sabían que, si no comenzaban a desenredar el caso con rapidez, este podría prolongarse durante años. Y la primera pista fue el esposo de la víctima, Travis McGraw. Desde el principio, Travis no mostró el comportamiento que se esperaba de él. No expresó un duelo abierto, no buscó contacto con la investigación, no hizo preguntas. Para muchos de los seres queridos de Vanessa, esto fue una señal alarmante. Ellos la conocían a ella,
y sabían que tenía dudas sobre la fidelidad de su esposo. Los investigadores comenzaron a recopilar todo lo relacionado con Travis, desde su rutina diaria hasta sus transacciones bancarias. Y pronto quedó claro que detrás de la fachada de un respetable bombero se escondía una vida que no era tan perfecta. En primer lugar, mantenía una relación extramatrimonial. Una mujer llamada Mary Beth Fisher admitió que su relación había estado en curso durante varios meses. Se veían con regularidad, se escribían y, lo más importante, Travis le aseguraba que ya había terminado con Vanessa. Pero en ese momento no existían señales de un divorcio. Al contrario, Vanessa seguía dirigiendo el negocio, vivía en la misma casa y llevaba su anillo de boda. El motivo comenzó a perfilarse con mayor claridad. Según la investigación, Vanessa podría haberle planteado a Travis un ultimátum: o la familia o una nueva vida. Si ella iba a solicitar el divorcio, esto podría haber implicado pérdidas financieras. Y si además conocía la aventura de su esposo, es posible que lo hubiera amenazado con hacerlo público. En una ciudad pequeña, donde la reputación significaba mucho, esto podría haber sido un golpe serio. Y de pronto, la versión de un conflicto doméstico, detrás del cual se ocultaban la pasión, la traición y el miedo a ser descubierto, se convirtió en la principal. Mientras tanto, el examen de las armas continuaba. La escopeta de caza incautada del coche de Travis resultó ser un elemento clave. Las marcas del cañón coincidían. Los cartuchos eran del mismo fabricante que el casquillo encontrado en la escena del crimen. Pero esto no era suficiente. Aunque el arma coincidía, no estaba registrada como personal. Además, no había pruebas que vincularan directamente a Travis con el momento del disparo. La investigación avanzaba a ciegas. Necesitaban o bien un testigo ocular o una huella electrónica. Los investigadores solicitaron los datos de la actividad del teléfono móvil de Travis la noche del crimen. La respuesta llegó unos días después. Él afirmaba que estaba en su casa en Asheville. Sin embargo, el análisis de la actividad del teléfono mostró que el dispositivo se estaba moviendo. Entre las 2 y las 4 de la madrugada, se registró una señal en la zona del motel. Esto refutaba su coartada. Además, en ese mismo intervalo, el dispositivo se apagó y luego se encendió por la mañana, cerca de su casa. Parecía que había apagado deliberadamente el teléfono para no dejar un rastro digital. Pero incluso esto no garantizaba una acusación formal. Después de todo, cualquiera podía tener un teléfono móvil. No había fotos, ni videos, ni testigos que confirmaran su presencia física en el motel. Al mismo tiempo, el testimonio de Mary Beth fortaleció el caso. Ella admitió que unos días antes del asesinato, Travis le dijo una frase que ahora sonaba como una sentencia de muerte. «Todo cambiará pronto. Solo necesito un poco de tiempo». La investigación también descubrió que Travis se interesaba activamente por la venta de armas. Una semana antes de la tragedia, visitó un campo de tiro, consultó en una tienda de armas y compró munición que más tarde resultó ser idéntica a la utilizada en el ataque. Los empleados de la tienda recordaron que se comportaba de manera nerviosa, hablaba de caza, pero hacía preguntas extrañas relacionadas con la precisión de un disparo a corta distancia. En paralelo con las pruebas técnicas, la investigación se adentró en el perfil psicológico del sospechoso. Según antiguos compañeros de trabajo, Travis era reservado, poco dado a la franqueza, pero tenía una inclinación por el control. En las relaciones buscaba dominar, esperando pacientemente antes de tomar decisiones. No era impulsivo, y eso era precisamente lo que lo hacía peligroso. Podía planificar un crimen con cuidado, calculando cada detalle. La investigación comenzó a buscar pruebas de preparación. En la casa de Travis se encontró una lista semanal de tareas. Entre las anotaciones rutinarias, llevar al hijo, pagar facturas, aparecían 2 frases: viaje nocturno y recoger del garaje. Nadie sabía exactamente qué planeaba recoger, pero una de las cámaras de vigilancia de un supermercado grabó su coche alrededor de la 1:30 de la madrugada del 19 de febrero. Esto lo situaba en estrecha proximidad con el crimen.
Los investigadores comenzaron a interrogar a su hijo de su primer matrimonio, con quien Travis decía haber pasado la noche. El adolescente admitió que se fue a dormir alrededor de las 10 de la noche y no recordaba que su padre estuviera en casa todo el tiempo. Se despertó a las 6 de la mañana y Travis ya estaba en casa. Esto creó una ventana de casi 7 horas durante las cuales pudo haber salido de la casa, conducir hasta Saluda, cometer el crimen y regresar. Cada nuevo detalle solo reforzaba las sospechas, pero desde el punto de vista legal, la investigación seguía siendo frágil. Se necesitaba más. Y entonces el destino le dio a la investigación un hallazgo inesperado. Uno de los colegas de Travis dijo que él guardaba un viejo ordenador portátil en el garaje. Según el testigo, solía tomar notas en él, incluso almacenando copias de mensajes personales. Durante el registro, el portátil fue confiscado y, entre los archivos eliminados, se encontraron correos electrónicos en los que Travis hablaba con un amigo sobre su insatisfacción en el matrimonio. Algunas frases sonaban ominosas. Ella me está arrastrando hacia abajo. A veces pienso en lo mucho más fácil que sería vivir sin ella. Tal vez solo fueran declaraciones emocionales, pero en combinación con los hechos, parecían una confesión. Al final de la segunda semana de la investigación, los investigadores contaban con un motivo: la falta de voluntad para divorciarse y dividir bienes, una nueva mujer. Pruebas circunstanciales: el arma, el casquillo, la munición, el comportamiento. Una coartada falsa, datos telefónicos, grabaciones de cámaras, declaraciones de testigos, Mary Beth, compañeros de trabajo, rastros digitales, registros, cartas, rutas. Eso era suficiente. En marzo de 2011, un mes después de la tragedia, Travis McGraw fue arrestado bajo sospecha de asesinar a Vanessa Mintz. Cuando los agentes se acercaron a él, no opuso resistencia. Simplemente bajó la mirada, como si hubiera sabido desde el principio que lo encontrarían. Mientras permanecía en una celda de detención preventiva, la fiscalía se preparaba para el caso. Mientras tanto, la familia de Vanessa intentaba comprender cómo una persona en la que ella confiaba pudo hacerle eso. La parte más difícil no es la pérdida en sí. Lo más difícil es darse cuenta de que la amenaza estaba tan cerca, que el amor que ella apreciaba se había convertido en traición y que el hombre con el que estaba construyendo un futuro podía haber estado planeando su final. El juicio contra Travis McGraw comenzó en febrero de 2013, 2 años después de la trágica muerte de Vanessa Mintz. Para su familia, esos 2 años fueron un tiempo de dolor, espera y de intentar encontrar respuestas en el silencio que dejó su ausencia. Para la fiscalía, fue un periodo de trabajo minucioso. Las pruebas se recopilaron pieza por pieza. Se construyeron cadenas lógicas, se seleccionaron testigos. La acusación comprendía que se enfrentaban a un juicio difícil. Un asesinato sin testigos directos, sin una huella clara de ADN o de huellas dactilares, lo que significaba que todo se basaría en una combinación de pruebas, y cada una de ellas debía ser absolutamente convincente. Desde el primer día del juicio, la atención de la sala se centró en el propio acusado. Travis McGraw estaba sentado con un traje oscuro, con una expresión contenida en el rostro. No parecía abatido, no daba la impresión de ser un criminal cruel. Su apariencia jugaba a favor de la defensa. Un padre decente, un bombero, un hombre con un pasado estable. Los abogados defensores supieron aprovecharlo con habilidad. En su alegato inicial dijeron: este hombre no es un criminal, es un padre, es un amigo, sirvió a su comunidad. Se le acusa basándose en pruebas circunstanciales y suposiciones. Estamos aquí para demostrar que eso no es suficiente para arruinar la vida de una persona. Pero la acusación estaba preparada. Tras haber trabajado cada aspecto del caso, comenzó hablando de Vanessa, para que el jurado comprendiera no solo quién era ella, sino también cómo se desarrolló su relación con Travis. Se leyeron sus cartas a una amiga, así como sus notas de diario en las que Vanessa expresaba sospechas sobre su esposo. Una de ellas decía:
Se ha convertido en un extraño. Siento que está ocultando algo. A veces pienso que simplemente está esperando el momento para desaparecer. Estas palabras se convirtieron en el trasfondo emocional de todo el juicio. Luego, la fiscalía comenzó a construir una cadena de hechos. Primero, el motivo. Declaró Mary Beth Fisher, la amante de Travis. Ella describió cómo él había mentido sobre su matrimonio, asegurándole que ya estaba casi terminado, prometiéndole que pronto sería libre. El fiscal preguntó, ¿mencionó alguna vez cómo pensaba terminar su relación con Vanessa? Mary Beth dudó, pero respondió, dijo que había maneras, que las cosas podían resolverse. No lo tomé literalmente. Entonces, no. Esa respuesta dejó al jurado sacar sus propias conclusiones. No era una confesión directa, pero añadía una sensación de amenaza. Luego llegó la coartada. La fiscalía presentó un análisis de los datos del teléfono móvil de Travis. Se mostró una diapositiva, un mapa con las coordenadas de su señal. A la 1 de la mañana, su casa en Asheville. A las 2:40 de la mañana, la zona del motel en Saluda. Después, silencio. Y a las 6:15 de la mañana, la señal regresó al área de su casa. El investigador explicó, el teléfono fue apagado durante un periodo crítico. No podemos decir con certeza que él estuviera en el coche, pero ese es el momento en que ocurrió el asesinato. Esto sugiere que Travis intentaba ocultar sus movimientos. La defensa respondió con su propia versión. Cualquiera pudo haber tenido el teléfono. Travis no tenía ningún motivo para conducir a otra ciudad de noche. Ninguna cámara ni testigo lo vio en la escena. Ustedes se basan en interpretaciones, no en hechos. Su estrategia era clara: generar duda. No refutar cada prueba, sino sembrar incertidumbre sobre su fiabilidad. Pero la fiscalía siguió adelante. Llamaron a un empleado de la tienda de armas donde Travis había comprado la munición. Este confirmó que los cartuchos eran del mismo tipo que los encontrados en el motel. ¿Estaba interesado en la casa?, preguntó el fiscal. ¿Qué dijo? El empleado respondió. Habló de disparar a corta distancia. Eso me sorprendió, porque suele ser el tipo de pregunta que hace un principiante. Pero él parecía seguro. Luego declaró un experto en balística. Comparó el casquillo encontrado en la escena del crimen con los cartuchos del arma de Travis. El resultado fue un alto grado de coincidencia. En la pantalla de la sala se mostró una imagen ampliada de las marcas en la superficie del latón. El experto explicó. Son como huellas dactilares. Es casi una coincidencia perfecta. Fue un punto fuerte para la acusación. Aunque no era una prueba del 100%, resultaba muy convincente dentro del conjunto del caso. Un paso importante fue el testimonio del hijo de Travis. El adolescente, que tenía 13 años en el momento de la tragedia, dijo que se fue a dormir alrededor de las 10 de la noche y no recordaba que su padre estuviera en casa esa noche. Me desperté por la mañana y él estaba abajo preparando el desayuno, dijo. El fiscal aclaró. ¿Lo oíste salir o regresar? No, simplemente no sé si estuvo en casa todo el tiempo. Esa incertidumbre jugó en contra de la defensa. La coartada de Travis no quedó confirmada. La defensa siguió insistiendo. Todas las pruebas son circunstanciales. Nadie lo vio disparar. No hay huellas dactilares, no hay sangre en su ropa, no hay ADN. Todo lo que tienen son quizás y posiblemente. Y eso no es suficiente para privar a un hombre de su libertad. Enfatizaron la reputación de Travis, llevando a antiguos compañeros que lo describieron como una persona equilibrada, trabajadora y un padre dedicado. Salvó vidas. ¿Y ustedes quieren presentarlo como un asesino a sangre fría?, dijo el abogado en su alegato final. Pero el fiscal tuvo la última palabra. Habló con calma, sin dramatismo. Los asesinos rara vez dejan una firma en la escena del crimen, especialmente aquellos que planean su delito. Pero nosotros hemos reunido una cadena. Motivo, traición y miedo a perder dinero. Preparación,
compra del arma, intento de crear una coartada, ejecución, conducir de noche, el teléfono apagado, un casquillo que coincidía con sus balas. Él estuvo allí. Él lo hizo. Le quitó la vida a una mujer que confiaba en él. Esto no es especulación, esta es la verdad. El jurado se retiró a deliberar. La familia de Vanessa contuvo la respiración. Pasaron varias horas. Luego regresaron a la sala. El juez preguntó: ¿cuál es su veredicto? Culpable. Asesinato en primer grado. El silencio en la sala era ensordecedor. Alguien de la familia de Vanessa sollozó. Travis no mostró emoción alguna. Solo sacudió ligeramente la cabeza, como si estuviera de acuerdo con el veredicto. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.